Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Archivo Personal by Mafe. Espero que todos estén bien y que hayan tenido un buen inicio de año y un buen recibimiento del año también. En el episodio de hoy quería hablar, dado los acontecimientos recientes que todos sabemos, quería hablar sobre el sentido de pertenencia y la resignificación que personalmente siento que le doy a lo que es el sentido de pertenencia. No sé si esto es algo que capaz otra persona pueda escuchar y se pueda sentir identificado. Obviamente esa es la idea, pero también es desde mi experiencia personal y las cosas que he navegado en ese sentir. Espero que les guste y bueno, empezamos. Bueno, un poco de contexto. Bueno, y este año, el año pasado en realidad, con 24 años me mudé a Chile. Así que se puede decir que he recorrido un par de lugares y he recorrido la sensación de ser nueva varias veces en un lugar nuevo, en ambientes nuevos, en círculos sociales nuevos. Sin embargo, toda mi vida he tenido este conflicto de el sentido de pertenencia y qué tan propio lo tengo que sentir. Voy a desarrollar un poco más en esa idea y es que el sentido de pertenencia cuando me mudé a Colombia pensaba que se lo debía a Venezuela. Sin embargo, al pasar de los años, también estaba haciendo una casa en Colombia y estaba haciendo una rutina y tenía amigos, tenía toda una vida en Colombia, así que también me sentía colombiana, obviamente. Este es un sentimiento que hasta hace muy poco en realidad me conflictúa un montón, porque yo pensaba que le debía a un país el sentido de pertenencia y resulta que no. En realidad siento que fue algo que no que me atormentó, pero algo en lo que no definía y algo que no hablaba mucho tampoco porque nunca me sentí suficientemente venezolana como para decir que era venezolana, nunca me sentí lo suficientemente colombiana para decir que era colombiana. Y cuando llegué a Argentina lo que me pasó era que la gente me preguntaba que de dónde era y fue la primera vez que me tocó escoger como entre esa encrucijada y decía que era colombiana porque la realidad del caso es que hasta ese momento las experiencias que yo había vivido, las que más me marcaron, fueron en Colombia. Estudié la primaria en Colombia, estudié el bachillerato en Colombia. Salí de fiesta por primera vez en Colombia. Bueno, ahora se unió Isla a la grabación. Y la realidad es que no podía decir que era venezolana porque mis compañeros venezolanos tenían un montón de experiencias compartidas que la realidad es que yo ni me podía relacionar con eso, ni me sentía identificada, ni podía pretender lo que se sentía, por ejemplo, cambiar de color de camiseta en el colegio, en el bachillerato, ya cuando vas a terminar. Cosas tan chiquitas, pero que en ese momento marcan tanto, yo no las compartía, así que decía que era colombiana. El tema es que cuando llegaban compañeros colombianos, tampoco era lo suficientemente colombiana para decir que era colombiana. Entonces, ¿de dónde soy? ¿De dónde es mi sentido de pertenencia? ¿A dónde se lo debo? Y hasta hace poco, de hecho fue por todo lo que pasó en Venezuela el 3 de enero, que me cuestioné esto un montón porque me alegré de sobremanera por todo lo que pasó porque casi toda mi familia es de allá, de Venezuela, y mi familia se fue por una situación que estaba pasando en el país. Entonces, yo sí tengo algo que volver en Venezuela. Cuando fui hace un año a Venezuela, sentí que me recargué de una energía que no había tenido en años y era algo que extrañaba. Era un ambiente que raramente, aunque yo pensaba que no, me resultó familiar y eso fue hermoso. Fue hermoso poder sentirme en casa en un país en el que yo me fui a los 9, que me tocó amoldarme a una cultura nueva, a una sociedad nueva, a climas nuevos, a una estructura social totalmente diferente a la que yo había conocido hasta los 9 años. Cuando llego a Colombia, mi sentido de pertenencia era 100% Venezuela. Entonces, al volver a Venezuela, para mí, el poder sentirme en casa y poder sentirme tan feliz y que la alegría no me cabía en el pecho, fue también algo raro porque si bien yo extrañaba a mi familia y obviamente los quería ver, y los extrañaba y sabía que iba a llorar y que iba a estar muy feliz del reencuentro, no me esperaba extrañar también el ambiente de Venezuela. La gente, la alegría, cómo te tratan, las cosas que se hacen, cómo las hacen, cómo la gente se comunica, son cosas que yo no sé por qué en algún momento como que suprimí porque sentía que no era lo suficientemente venezolana como para extrañar eso, como si yo no tuviera el derecho a extrañar al país en el que nací.
Y lo mismo me pasó en Colombia. Cuando me mudé a Argentina, sentía que todavía no era lo suficientemente colombiana para decir soy colombiana, pero la realidad del caso es que la primera vez que volví a Colombia, sentía que estaba volviendo a mi casa también. Entonces, eso me llevó a otro concepto totalmente distinto, que no es el sentido de pertenencia, sino el concepto de casa. Esa sensación que yo tanto extrañaba y que yo sentía que estaba reconectando con ella, no era el país al que pertenezco, era la sensación de que estoy abriendo la puerta de mi casa y estoy volviendo por fin. Y lo mismo me pasa ahora, que en unas semanas voy a viajar a Argentina y estoy demasiado emocionada porque sé que voy a tener de nuevo esa sensación. Y creo que para el migrante este puede llegar a ser un sentimiento compartido. El sentir sentido de pertenencia por varios lugares al mismo tiempo y capaz con un fervor bastante parecido. En mi caso pasé el mismo tiempo viviendo en Venezuela que viviendo en Colombia, así que no es tan marcado, pero creo que para personas que llevan 10 años en un lugar, a pesar de que pasaron 20 años en Venezuela, por ejemplo, tienen un sentido de pertenencia a ese lugar que los recibió de brazos abiertos y que les ha dado oportunidades y que les ha dado la oportunidad de conocer nuevas personas y de conocerse también y de crecer. No creo que es algo aislado nada más a mi situación. Y sin embargo, yo siento que esto es algo que yo peleaba mucho internamente por siempre mantener más vivo que todo el sentido de pertenencia hacia Venezuela. Y que fuera un sentido de pertenencia auténtico y verdadero. Y por eso me sentía como una farsante, porque la realidad es que yo me fui a los 9 años a un país totalmente distinto. Y obviamente que también tengo cosas colombianas. Mi acento es una mezcla de todos los lugares en los que he vivido. Y con buena razón, porque son todos los lugares en los que he tenido la dicha de poder compartir con nuevas personas y de poder desarrollarme y de poder crecer y poder vivir etapas. Pero yo veía eso como algo malo, no sé por qué. Y toda la reflexión en la que caí el domingo me llevó a pensar en que el sentido de pertenencia para mí es algo moldeable y es algo totalmente único a cada persona. No tiene que ser el sentido de pertenencia más auténtico y más vivo como yo pensaba en algún momento, sino el más auténtico al sentir de nuestro corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que me puede doler todo lo que pasa en Venezuela y todo lo que se sufrió en el país a pesar de yo no estar en carne propia viviendo todo eso, porque lo veía en mis familiares. No quiero decir que mi situación es la más complicada. Soy una mujer muy privilegiada en la situación en la que yo viví, en el momento en el que mi familia decidió emigrar y las oportunidades que he tenido desde ese momento, pero eso no quita que mis familiares siguen allá y que yo de alguna manera viví lo que pasó en Venezuela a través de sus relatos y de sus vivencias y que también me duele. Y que eso no invalida en lo absoluto el sentimiento de alegría y de familiaridad que yo siento al volver a Colombia. De poder ver a mis amigas del colegio, de poder ver a mi familia, de poder compartir con mi papá y de poder disfrutar también la rutina que en algún momento tuve en Colombia. Y aún así, la suma de esas dos cosas no hace que sea menos válido que yo también me sienta parte de Argentina. Es el contenido que más consumo a diario. Martín Sirio, Belbo Solo, veo LAM, veo la farándula argentina, veo los memes argentinos, me mantengo al día de las noticias de Argentina, no solamente porque todavía tengo familia allá, tengo amigos allá, sino porque genuinamente es un país del que me siento parte, a pesar de que no soy argentina. Es un país en el que viví 6 años, pero para mí esos 6 años fueron transformativos. Para mí, vivir en Argentina no solamente me abrió las puertas de la educación, en este caso de la universidad, me abrió la cabeza directamente. Argentina para mí fue un choque cultural, el mejor choque cultural que yo pude haber tenido en mi vida. Me expuso a opiniones nuevas, me expuso a tener que generar y formar una opinión y formar un criterio sobre posiciones sociales, políticas, económicas, cosa que yo nunca me había planteado ni siquiera hacer. Me expuso a realidades distintas, a madurar, a vivir sola, a administrarme, a un montón de cosas que hoy por hoy lo veo como un privilegio y lo veo aún más como un privilegio sabiendo que lo viví allá, con la gente tan cálida, con las costumbres que me llevé, y con ese sentir de querer siempre regresar, así sea a visitar, porque fue mi casa. Y todavía lo siento como mi casa. Así como sentí Venezuela mi casa, como sentí a Colombia mi casa, y como ahorita estoy sintiendo que estoy formando mi hogar acá en Chile. Y acá formando mi hogar y formando mi rutina y acostumbrándome a todo este proceso de adaptación de volver a migrar,
a un lugar nuevo en el que no conozco a nadie, conozco muy pocas personas y me toca no empezar de cero porque ya tengo cosas aprendidas, pero sí volver a repetir un montón de cosas que por ahí no son tan cómodas de hacer, como tener un nuevo grupo de amigos, buscar espacios que me gusten, acostumbrarme a la ciudad, ubicarme, cosas que parecen boludas pero no lo son. Yo siento que acá la rapidez con la que yo me he sentido a gusto y en la que me he sentido que estoy en casa, también es por todas esas cosas que yo me he llevado de cada lugar en el que he vivido y de cada lugar que he sentido como mío. Entonces, para volver al tema del sentido de pertenencia y como que ir con el hilo, no seguirme yendo por las ramas, todo esto a mí me dio a pensar que el hogar se vuelve tu sentido de pertenencia y el hogar tú lo haces donde sea que tú estés. Considero que uno puede ser de tantos lugares como uno quiera y que somos, esto me lo anoté así que lo voy a leer, somos donde podemos ser nosotros mismos, donde sentimos que el sol nos brilla y calienta más, donde reímos con todo y tristezas. Somos donde podemos crecer y mejorar, de donde al irnos extrañamos y cuando volvemos nos recargamos. Y esto no es solo en donde nacimos o donde crecimos. Puede ser un lugar que visitamos una sola vez y que aún así sentimos que nos cambió para siempre. Y esto último que también me anoté y me parece lindo mencionar, es que el ser migrante viene con muchas dificultades, pero algo único que nos otorga es poder vivir siendo un rompecabezas de multitudes de lugares, vivencias, culturas, costumbres y versiones de nosotros mismos. Para cerrar un poco todo este tema, hay una frase de un psicólogo que se llama Franco Cantarutti que dice: el sentido de pertenencia no está en el lugar donde naces, sino en el espacio que construyes dentro de ti mismo, sin importar dónde estés. Y creo que por eso es fundamental que estemos donde estemos, busquemos la manera de formar una comunidad y de poder, no sé si echar raíces, pero de poder decir que lo dimos todo por sacarle provecho al lugar. Bien sea con grupos de ejercicio, con grupos de lectura, haciendo deporte afuera, conectando con la naturaleza. Creo que en esos momentos y en esas vivencias están los aprendizajes que necesitamos para no solamente extrañar el lugar de donde venimos o extrañar el lugar de donde alguna vez vivimos, sino para poder replicarlo en otros lugares y poder traer esa esencia de Venezuela, esa esencia de Colombia, esa esencia de Argentina, a donde sea que nosotros estemos. Y bueno, este fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Para mí fue muy lindo hacer esta reflexión. Obviamente estoy muy ilusionada y estoy esperanzada por las cosas que se vienen para Venezuela. Y espero que esto, a pesar de que fue muy autorreferencial, muy de mis propias vivencias, espero que se hayan podido identificar de alguna manera. Y bueno, me pueden seguir en YouTube, donde subo vlogs todas las semanas. Y en Instagram como @mafe.escorche. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta los últimos episodios que he subido, los invito también a suscribirse al podcast y a darle 5 estrellas. Eso me ayuda también un montón. Voy a tratar de empezar a subir también TikToks y eso para que la gente lo vaya conociendo. Pero bueno, entre el laburo y la rutina a veces se me complica. Nos vemos la próxima semana y esto fue Archivo Personal by Mafe. Chau, chau.